Hola, qué bueno estar aquí en este nuevo episodio o sesión de este programa Saber Contratar que hacemos con nuestras aliadas Simplifica para hablar clarito y explicar todo de manera sencilla, pero al mismo tiempo especializada sobre la contratación formal en el trabajo doméstico. Porque pues muy bueno que haya cariño, que haya buenas relaciones en las relaciones laborales, pero siempre en un marco de ley. Lina, qué bueno estar aquí también contigo. Andrés, sí, qué rico compartir este espacio. Cada 15 días nos vemos aquí en el canal de YouTube y en nuestras redes sociales y en las de Simplifica, en Saber Contratar. Y hoy justamente, hablando a propósito de las redes sociales, nos sentamos aquí a conversar de un tema que se nos ha vuelto como repetitivo y común en este año con las preguntas que hemos ido resolviendo. Y es básicamente una de esas que inclusive no necesitamos las redes porque seguramente a ti personalmente también te la han hecho y es, tengo la empleada doméstica por días y de verdad, sí la tengo que afiliar a la seguridad social, eso sí es real. Entonces, ¿cómo tengo que calcular la prima? ¿Cómo tengo que pagar la seguridad social? Porque entonces la afilio, pero entonces, ¿cómo voy a pagar todo completo si en realidad trabaja por días? Esas preguntas nos hicieron pensar, listo, sentémonos nuevamente a conversar del trabajo doméstico por días. Y creo que para hacerlo más fácil a nuestra audiencia también, te propongo en esta conversación, André, un modelo que hemos usado en nuestras redes y es como los infaltables en el trabajo doméstico, en este caso, en el trabajo doméstico por días, que formalmente se debería denominar tiempo parcial, pero para nuestro día a día es más fácil decir la empleada doméstica que trabaja por días. ¿Te parece bien, André? Entonces, si arrancamos así con esa Perfecto. formulita. Sí, perfecto. Y ahí simplemente empezar diciendo, digamos, la gran conclusión de este programa puede ser la trabajadora, el trabajador por días tiene todos los derechos laborales cubiertos como cualquier otro trabajador en Colombia. André, y es que eso justamente que estabas diciendo me parece importante enfatizarlo y es porque usualmente escucho uno la expresión, pero si solo son 2 días al mes o solo viene 4 días al mes. Y ahí es donde justamente no se elimina el pago de esos beneficios económicos, prima, vacaciones, que también hay que reconocerlas, las cesantías y sus intereses. Esos beneficios económicos no se eliminan y justamente ahí la reforma laboral nos hizo como hincapié en que se pueden pagar por días y digamos que hay como una reglita clara, por ejemplo, en el tema para hacerlo en un casito concreto o en un ejemplo de las vacaciones. Si cuando trabajamos tiempo completo son 15 días de vacaciones, entonces si la empleada estuvo 4 días en el mes, ¿por cuántos días de vacaciones tiene derecho? Entonces, digamos que ahí la invitación también de una vez es que en nuestros capítulos anteriores de YouTube de Saber Contratar, en nuestras redes sociales hemos ido contando detallitos de justamente cómo se hace este pago proporcional a estos beneficios económicos. Vale la pena que concretemos esos 5 Sí. infaltables o aquello que no podemos dejar de hacer en el trabajo doméstico por días con toda la legalidad. Salario, seguridad social, beneficios económicos, jornada laboral Así es. y dotación. Y todo esto escrito en un contrato de trabajo nos garantiza una muy buena relación Así laboral. es. André, y es que la respuesta al grano es sí. Y a nosotras no nos gusta usar mucho en nuestras redes una palabrita, un verbo que se llama debe, pero en este caso me parece importante decir, es que se debe hacer esa afiliación a la seguridad social Es que, porque perdón, se debe, tiene que se ser tiene. independiente precisamente de si trabaja 1, 2, 3, 4 días al mes, se tiene que hacer. Y en el imaginario tenemos como que son poquitos días, no es necesario hacer. Ahí vale la pena destacar que cuando hablamos de trabajo doméstico por días, hablamos de unas normas específicas, pero de un marco laboral completo con Así es. todos sus derechos. Y también esto nos trae a colación una, pues unas felicitaciones, una congratulación con lo que se logró el año pasado en la reforma laboral que nombró al trabajador, a la persona trabajadora doméstica, cosa que es muy importante en las Esos normas pasajes. para recordarnos que las casas son también parte del mundo laboral. Y es que justamente aquí vale la pena hacer como esa precisión. Nos están viendo desde cualquier ciudad de Colombia y digamos que el trámite es genérico para todos. Como empleadora o empleador, el punto de partida es afiliarse bajo esa figura. ¿Afiliarse a qué?
a la ARL porque nos protege si la empleada se cae en casa o tiene una enfermedad laboral, entonces ahí cuida el bolsillo, no hay que pagar del bolsillo, sino que ya está la ARL para eso. Fondo de pensiones, importantísimo, porque es la que va a garantizar en el momento del retiro ese beneficio económico. Y también otro clave es la caja de compensación familiar, porque no es solo para la empleada del hogar, sino también para sus familias, en el tema de recreación, en el tema de créditos de Vivienda. vivienda, exacto, o de educación. Entonces ahí, digamos que uno lo ve ya mirándolo así, como muy, muy aportante para que la casa sea ese buen lugar de trabajo. Y vale la pena aquí aclararles por qué no hablamos de EPS, y es porque justamente como la empleada doméstica es por días y máximo trabaja 21 días al mes, entonces aquí ella sí tiene la oportunidad de ser beneficiaria ante la EPS o lo que comúnmente conocemos como el Sisbén, que realmente es el régimen subsidiado. Entonces, en ese caso no es obligatorio hacer la afiliación a la EPS. Me parece importante que aclaremos esto porque podemos aquí ya aclarar el por qué sí se puede hacer la afiliación a la seguridad social. Y vamos con uno de esos infaltables que es el salario. Y ahí queremos desmitificar una run run que vemos en algunos videos de redes sociales en los cuales se le suma al salario el equivalente al pago de la seguridad social. Y esto no está bien porque en el trabajo doméstico no existe, no es legal el salario integral. Ay, sí, André. Y aquí es también muy importante explicar que justamente ese salario por día también tiene un mínimo legal establecido. Aquí en pantallita les vamos a explicar el por qué decimos nosotras 77.000 pesos, pero también más allá de eso es porque es el tema de aclarar y acordar qué es lo que yo voy a pagar como empleadora y como empleador, para que haya claridad y definir de una vez, yo lo voy a pagar quincenal, lo voy a pagar por cada día de trabajo, como que inclusive estos acuerdos queden en el contrato de trabajo y eso nos facilita muchísimo más. Entonces ya después no hay duda en el momento que vayamos a liquidar la prima, la cesantía, las vacaciones, porque ya tenemos claridad en cuál va a ser ese Uy, sí, salario mínimo. básico el ¿Sí o no? contrato de trabajo. Exactamente. Y como seguimos hablando aquí, es del bienestar general de la relación laboral, trabajadora, trabajador doméstico y empleadora, pues no nos puede faltar vacaciones, prima y cesantías. André, y es que qué bueno que lo mencionas porque sí, la prima, las cesantías y sus intereses, las vacaciones también se pagan en el trabajo doméstico por días. Acabamos de pasar el 30 de junio, que es el día de la prima, de ese pago de la primera mitad de un mes de salario. Y Y perdón, y si no sí, la pagamos el 30, pongámonos al así es, día. nos tenemos que poner al día. Y una vez les advertimos que el 20 de diciembre es el plazo máximo para pagar esa segunda parte de la prima. Entonces, cesantías, intereses y vacaciones se pagan de manera proporcional, independiente si la empleada viene 1, 4 o 5 días al mes, porque esto lo hemos enfatizado bastante en nuestras redes sociales, se paga de manera proporcional, que eso es lo importante y lo que queremos que se lleven con este video de hoy. Lina, y a propósito de este video que tiene tantos datos, pues utilícenlo de la mejor forma posible, tómenle pantallazos y en la parte del texto que está debajo del video, que es lo que llamamos la descripción, ahí van vínculos o enlaces de publicaciones anteriores, de colaboraciones, los mismos datos los repetimos ahí para que lo utilicen pues de la mejor manera posible y se suscriban. Y uno de esos infaltables que no podemos dejar de mencionar, que es supremamente importante, es la jornada de trabajo. Porque la empleada doméstica por días trabaja máximo 8 horas al día y si Perdón, recurrimos 8 8 horas horas, más una horita de la hora del descanso o descanso o alimentación. alimentación, exactamente. Pero si requiriéramos que trabajara un poquito más, que de pronto nos retrasamos en la oficina o un imprevisto, una reunión que se nos había olvidado programarla con ella, entonces hay que tener presente ese pago de la hora extra o si eventualmente alguna reunión en la casa, que era lo que mencionábamos antes en los capítulos anteriores, ese domingo o ese festivo que trabajó, también hay que pagarlo con un recargo, que en este caso es del 90%. Entonces, importante que lo mencionemos aquí rapidito, pero ese es uno de los infaltables que también tenemos que conversar en el trabajo doméstico por días. Lina, entonces, para redondear y cubrir todos los temas, solo nos hace falta hablar de la dotación. Uy, André, qué bueno que lo mencionas. Primero, porque también la reforma laboral lo menciona.
las empleadas del hogar también tienen ese derecho a recibir la dotación. No es que nosotras hablemos mucho del derecho en sí, pero aquí es importante que no es un invento nuestro. Y segundo, es porque también pues hay como unas condiciones para que la empleada se sienta cómoda en el lugar de trabajo para poder hacer sus actividades. Lina, y cuando estamos hablando de la dotación, pues pongámosle todo el sentido común. Si alguien está trabajando en tierra caliente, no le vamos a dar una dotación manga larga para que se muera del calor trabajando. Y a propósito de dudas, pues nos llega a el correo electrónico sabercontratar@gmail.com, preguntas de todo tipo, síganoslas enviando, preguntas particulares, preguntas de casos o preguntas generales, y aquí le vamos a dar respuesta a Vivian Yalile, que nos escribió con la siguiente pregunta, que enseguidita nos la va a responder Julie Pineda, nuestra aliada de Simplifica. Vivian Yalile nos dice: he visto varios videos con información importante de empleadas de servicio doméstico, pero siempre he tenido la misma duda y no la he podido resolver. Cuando una empleada de servicio doméstico que trabaja 4 días a la semana, de lunes a jueves, si un lunes u otro día es festivo y no lo labora, ¿cómo se liquida? ¿Cómo se paga? Gracias, Vivian Yalile. Y entonces que sea Julie Pineda quien nos responda. Adelante, Julie. Hola, André. Me encanta este tipo de preguntas porque son realmente interesantes. Bueno, habitualmente los empleadores que contratan trabajadoras por días o en tiempo parcial acostumbran a realizar el pago de la nómina solamente por los días efectivamente laborados. Sin embargo, es muy importante revisar qué dice la norma. Y en este caso, la ley en el Código Sustantivo de Trabajo nos indica que si dentro del periodo laborado pactado desde el inicio del contrato coincide un día festivo, efectivamente se debe realizar el pago de este día, así la trabajadora no lo haya laborado. Vamos a ser un poco más específicas. La pregunta nos dice, la trabajadora labora de lunes a jueves. Si durante este rango de tiempo entre el lunes y el jueves coincide con un día festivo, efectivamente el trabajador tiene el derecho al pago por ese día festivo, así no lo haya laborado. Claridad importante, el día se paga como un día ordinario y normal, no con los recargos, a menos que el trabajador sí lo haya laborado, porque en ese caso sí aplicaría el recargo correspondiente. Esto aplica tanto para el trabajador de tiempo parcial, de tiempo completo o de medio tiempo. Un abrazo. Gracias, Julie, por respondernos esta pregunta de manera especializada y clara. Y gracias también a Vivian Yalile por enviárnosla, porque nos permite responder en este caso temas como el de los derechos plenos de las trabajadoras domésticas por días, tema que, aunque está legislado, tiene su norma laboral desde el 2013, es decir, llevamos ya 13 años con el trabajo doméstico por días normatizado, legislado. Nos siguen haciendo preguntas y nosotras encantadas de seguirlas respondiendo. Los esperamos en el próximo episodio y Lina, André, que sea esta la oportunidad también para que nos sigan enviando justamente esas preguntas en nuestras redes sociales o al correo sabercontratar@gmail.com, porque seguramente nos va a dar pie para tener nuevos episodios, otros temas que quizás nosotros no hemos contemplado, y eso es lo bueno de este programa, que podamos aclarar esas inquietudes aquí en esta conversacioncita. Las esperamos, como lo decía André, y los esperamos en este siguiente episodio dentro de 15 días en Saber Contratar.